Buenas a todos, bienvenidos a Visiones de Taijeto. En este vídeo vamos a intentar analizar a través de mi colección de revistas Don Balón lo que fue, en mi opinión, la última temporada del fútbol retro, ¿no? Digamos, ¿no? O sea, yo creo que en la temporada 95-96 terminó el fútbol clásico como lo concebíamos, ¿no? Y ya a partir de la siguiente temporada empezaría ya otro tipo de fútbol totalmente diferente al fútbol más clásico, al fútbol de toda la vida, ¿no? Yo creo que ahí ya se rompió totalmente todo, ¿no? Aunque yo reconozco que era niño y la temporada 96-97 me pareció algo espectacular, ¿no? Que equipos muy pequeños pudieran fichar a jugadores espectaculares con la ley Bosman fue algo espectacular, pero creo que se rompió la magia, ¿no? Se rompió ver a jugadores normalitos, jugadores, pues yo qué sé, pues jugadores como, pues no sé, el típico jugador Chendo, Sánchez Jara, aunque bueno, Chendo no era malo tampoco, pero bueno, muchos jugadores, yo que sé, Mikel Lasa, gente de este tipo, verlos jugando en grandes equipos, yo creo que a partir ya de la temporada 96-97 ya esto se terminó, ¿no? O sea, ya con la entrada de los jugadores extranjeros ya pues se fue todo a tomar por culo. Así que esta es la última temporada y como nosotros somos muy nostálgicos y nos encanta todo esto, pues bueno, vamos a intentar a través de este taco de revistas Don Balón, voy a intentar no analizar tampoco porque yo, claro, yo tenía 10 años en esta temporada. Es el año 95-96 es el año que culmina un poquito con la Eurocopa de Inglaterra. Mete la paella. Explícaselo tú, que eres el técnico. No, hombre, no. Bueno, os veis en una cita con los mejores goles de la temporada pasada. ¡Qué la leche! Venga, coño. Oye, no fastidies. Si es un momento, Lolita. Y bueno, fue algo mágico, ¿no? Yo recuerdo, joder, que ibas al bar y estabas. Bueno, es que era algo mágico lo de las botellas Coca-Cola, las botellas de Coca-Cola de cristal. Daban chapas, o sea, bueno, tenían las chapas de Coca-Cola, tenían las fotos de los jugadores de la selección española. Y yo recuerdo que un bar, el día de. No sé si fue el día de mi comunión, creo que fue el día de mi comunión, fuimos a un bar. Y el tío del bar, como yo estaba todo el rato, o sea, cuando mis tíos tomaban las Coca-Colas, yo estaba todo el rato pidiéndoles las chapas, porque las coleccionaba, joder, el tío del bar me dio una bolsa entera con todas las chapas del bar, para mí. Y para mí fue, claro, mis padres dirían, esto, ¿qué cojones vamos a hacer con... Este es mi hijo. Yo creo que dirían, este es mi hijo que es subnormal, que es feliz con una bolsa llena de chapas, pero claro, para mí era el hombre más feliz del mundo, ¿no? Con chapas de La Peña, de Kiko, de Guardiola, de Julen Guerrero. Yo era el tío más feliz del mundo. Y recuerdo también los fines de semana, sábado, domingo, que íbamos a, yo qué sé, al Paseo de Zugazarte, Las Arenas, aquí en Bilbao, cerca de Bilbao. Paseábamos por allí y recuerdo ir con mi primo recogiendo todas las bolsas de matutano que nos encontrábamos por el camino, porque si reunías cuatro o cinco te daban un cromo súper espectacular en la tienda de chucherías, ¿no? De toda la vida, ¿no? Y recuerdo que nos dio, estuvimos recogiendo bastantes y nos llevamos nuestros premios. Y uno de los cromos que nunca olvidaré fue el cromo de Korneyev, no, de Yotov, del Español. O sea, es una cosa que esto, claro, los críos de ahora ya son otro rollo, pero nosotros éramos felices con muy poca cosa, ¿no? Y claro, esta época, ¿no? 95-96, que claro, el fútbol se vivía, bueno, había el partido del Plus y el partido del sábado en las autonómicas, ¿no? En Quirol Esquirol, con Chemi Larrañaga ahí retransmitiendo, ¿no? Que siempre decían las míticas frases, ¿no? Partido Cascarra, que significa partido como horrible, Yocos Campo, fuera de juego, Orpos, que es de tacón, y siempre utilizaba estas mismas frases, ¿no? Estas coletillas, ¿no? Que tenían. Y también estaba Xavier Escargorta, yo creo que estaba también retransmitiendo. Y bueno, cuando el fútbol era, no sé, era una cosa de, como de, no sé, como de hombres. Tú les veías a todos con bigote, con no sé cuál. Era hostia puta, eran como un asesinos, ¿no? Tú le veías a Zubizarreta y era como un padre. Dices, hostia puta. O Gener Andrino. O Miguel Ángel Nadal, o López. O te metían una hostia y te arrancaban la cabeza de una hostia. Ahora, vosotros sabéis lo que es llegar a casa y tumbarte en el sofá del partido sin que tu mujer te dé el coñazo. Pues yo tengo una teoría. Y es que a todos los hombres os gusta el fútbol porque en el fondo sois un poco maricones. Joder. No te enteras, nena.
El fútbol es un juego de inteligencia. Por eso vosotras no lo entendéis. Anda, cómete la paella. Explícaselo tú, que eres el técnico. No, hombre. Así que venga, vamos un poquito. A mí tengo aquí una selección y vamos un poquito a meternos en harina, ¿no? Meternos un poco en el rollo de la Liga de Fútbol 95-96. Aquí tengo este equipo líder con Fabio Capello. Este es un equipo líder del número 1 de mayo de 1996. Esta me la compré de segunda mano en toda colección. Y bueno, va a ser como... Yo pienso que va a ser de las primeras revistas que vamos a intentar ver un poquito. Ya Capello, el Real Madrid ya estaba fraguando lo que iba a ser el nuevo proyecto futbolístico. Y que bueno, que cambiaría totalmente el Real Madrid. Y esta revista Equipo Líder me gusta mucho, ¿no? Tengo muchas, pero todas son del año 97. Yo creo que empecé a comprar esta revista en el año 98, con el rollo del Mundial. Empecé a comprar esta revista, no sé cuál fue la primera que compré. Creo que salía, no sé si salía... Yo recuerdo que había un reportaje sobre Guillermo Amor, creo recordar, del año 98 sería. Y luego había una también que en portada salía Fernando Sanz, que ponía Expediente X. Todas estas revistas son compradas en tu colección en su día. Bueno, hace, no sé, 8 años o 9 años que me las compré, porque yo empecé a comprar la revista Don Balón en la temporada 97. Ya en la Liga de las Estrellas. Esta temporada, el 95-96, yo el único acercamiento que tenía con el fútbol era ver el partido de TV, de Euskal Televista, el sábado por la noche, que normalmente siempre te ponían un partido del Superdeport, te ponían un partido del Valencia, uno del Athletic Club, uno del Barcelona, uno del Real Madrid, podías ver a los jugadores buenos, podías ver un partido bueno. El partido del domingo en el Plus, eso no lo podía ver, veía la previa siempre, y luego cuando empezaba el partido se jodía y se codificaba y no podías verlo. Canal Plus puso la primera piedra a la hora de cambiar un poquito el mundo del fútbol, ¿no? El mundo de acercar el fútbol a la gente, pero acercarlo y a la vez separarlo también, ¿no? Porque el fútbol antes era una cosa de transistor, de estar con el abuelo, estar con la familia, todos escuchar el partido, los partidos a la misma hora. Y Canal Plus, aunque sí que es verdad que fue revolucionario absolutamente, los partidos de Carlos Martínez, Michael Robinson, luego también estaría el día después con Pedrerol, con Maldini, cambiaron totalmente, ¿no? La manera de ver el fútbol. Y luego también videojuegos como PC Fútbol también creo que marcaron muchísimo y bueno, transformaron un poco el fútbol. Pero yo creo que el último ya evento sano del fútbol clásico, o sea, digamos, del fútbol de toda la vida, fue la Eurocopa 90. Y luego veías muchos resúmenes, ¿no? Los resúmenes, había un programa aquí en Euskal Televista, en TV2, que se llamaba El Derbi, estábamos todo el día viéndolo, todos los resúmenes, estudio, estadio, todas estas cosas, y luego ya escuchábamos sobre todo la radio, ¿no? El domingo, pues yo recuerdo hacer los deberes y tal, el domingo terminar los deberes, y recuerdo escuchar el Carrusel Deportivo a tope. Y luego los domingos también recuerdo mucho que daban a las 8 de la tarde como Waku Waku con Nuria Roca, y también te daban Bricomanía. Estábamos todo el día viendo Bricomanía, que yo soy realmente un manazas absoluto en este tipo de cosas. Para decir verdad, todos los trabajos de tecnología al final los acababa mi viejo, porque yo era incapaz de hacer una grúa y todas estas mierdas. Y además recuerdo que yo me juntaba con los mayores criminales que había en mi clase, y ellos, bueno, no hacíamos nada en clase de tecnología. El profesor ni pasaba por nuestra mesa, y mis compañeros de clase con el taladro hacían silums para fumar marihuana en lugar de hacer una grúa. Y luego, claro, el último día estábamos aquí un poco con las prisas, porque claro, teníamos que presentar una grúa al día siguiente, y claro, mi viejo el fin de semana pues hacía la puta grúa. Y venía yo con una grúa estupenda. Y claro, era así, ¿no? Esta época. Y claro, también el acercamiento que teníamos al fútbol era a través de los cromos, ¿no? Los fantásticos cromos de la Liga Este, 95-96, que bueno, era flipante. Claro, solo podías tener acceso a un partido, que era el partido en abierto, pero que siempre era un partido bastante potente. Y la radio, mucha radio. Luego ya un poquito más tarde, ya en el año 2001-2002, ya empezaría a escuchar más El Larguero y tal, por la noche, que me volaría la cabeza, y siempre empalmábamos El Larguero y luego Milenio 3. Pero bueno, vamos a empezar un poco con esta. Vamos a empezar con el Extraliga 95-96. Los Extraligas de Don Balón eran
magia, era una auténtica magia. Aquí tienes un poquito una selección de los jugadores más potentes o que Don Balón pensaba que iban a ser los jugadores que iban a marcar lo que es la liga, ¿no? Lugo Penes, en el caso de Lugo Penes sí, Jica Cruyffiano también muy bien, Viola en el Valencia, Ratchen con el Depor fue un poco un pinchazo, Figo en el Barcelona espectacular, Joseba Echeverría con este proyecto nuevo del Atlético con Dragoslav Stepanovic, que prometía mucho, empezó muy fuerte, pero luego casi bajan a segunda. Sneijder en el Real Madrid no acabó de cuajar, luego en el Atlético de Madrid sí cuajaría, Jarni, ¿no?, que venía de la Juve, y Morientes en el Zaragoza. Vamos con editorial, aquí, Don Balón, los flamantes fichajes, ¿no?, con Roberto, Fresnedoso, Molina y Lugo Penev. Aquí tenemos a Prosinecki, Figo, Popescu, Mejo Codro y Jica Hagi. Y el Real Madrid, aquí tenemos la plantilla completa con Alcorta, por ejemplo, Milla, Quique Sánchez Flores, Sneijder, Zamorano, Bullo, Alfonsito, Contreras, Mikel Lassa, Luis Enrique, Laudrup, Sanchís y Valdano. O sea, fijaros qué equipazo tenía el Real Madrid. Bueno, vamos, aquí Don Balón siempre promocionaba un poquito pues cosas de la casa, ¿no? También, como en otras revistas, ¿no? Los extraeuropeos, el Todo Fútbol, con el resumen del 94-95, con todas las competiciones, ¿no? Con el Parma, Segunda División, que evidentemente me he ido haciendo con ellas a lo largo del tiempo, pero eran una pasada, ¿no? O sea, Don Balón, o sea, es una pena que ya no se haga, que no se pueda hacer esto ahora. Yo entiendo que el mercado de las revistas es el que es, pero bueno, tenemos revistas como Panenka, que están muy bien, o Libero, que están súper bien, pero echo mucho de menos una revista como Don Balón, semanal, que te vaya diciendo pues la jornada de la liga, que haga entrevistas. O sea, ha cambiado mucho, ahora todo es todo más digital, funciona de otra manera todo. Aquí tenemos la plantilla del Real Madrid. Claro, aquí, en esta época, empezaba la selección de los equipos por orden de cómo habían quedado la temporada anterior. Luego ya cambiaría más tarde en Don Balón e intentaría pues un poquito reflejar a los equipos por orden alfabético, ¿no? Que yo creo que es un poquito más justo. Pero bueno, aquí empezaba el campeón de liga. Pues bueno, el Real Madrid. Aquí tenemos el equipazo que tenía, ¿no? Con Soler, Michel, Redondo, Amavisca, Raúl, Chendo, Hierro. O sea, un equipazo. Alcorta, Sanchís, Laudrup, Luis Enrique, Nando, Alfonso Zamorano, Sneijder. Pues eso es un equipazo, pero absoluto. O sea. Hay una jugada del buitre que es la hostia. Va a ser que tengamos que aguantar el fútbol en casa, pero que vengamos a una fiesta. Que terminemos así. ¡Alberto! ¿Pero me estás oyendo? Cariño, déjame vivir. Son solo 5 minutos, ¿verdad? 3 goles más os hacemos caso, ¿eh? Por lo menos podríais apagar los puros, ¿no? No, Fernando, puro. Chicas, se sirven copas en la cocina. ¡Qué bien! Claro, el lugar. Un muy buen equipo, donde solo podían jugar 3 extranjeros, ¿no? Ahí tenéis toda la plantilla del Real Madrid, increíble, y tenéis aquí, siempre hacía esto, la selección de Don Balón, o sea, hacía pues el histórico, ¿no?, digamos, de temporadas anteriores. Aunque bueno, sí que tengo que admitir que, por ejemplo, Meitite, que era un loco de todas las estadísticas del mundo del fútbol, aunque él tampoco era un futbolero de la hostia, pero cuando se jubiló, él empezó a hacer cuadernos y tal, que un día seguramente os enseñaré en otro vídeo y tal, o quizás igual luego pueda sacaros un ejemplo en este vídeo de cómo eran las estadísticas. No sé, 96. A partir de ahí ya, a partir del verano 96, todo cambiaría y la temporada 96-97, la llamada Liga de las Estrellas, fue algo esperpéntico, loco y para los niños muy ilusionante también, pero no nos dimos cuenta de que realmente matamos el fútbol en esa temporada, ¿no? Porque ya se metió Antena 3 también en el juego, estaba también las autonómicas, Canal Nou, Euskal Telebista, Televisión de Galicia, Telecinco también peleaba por algún partido y era una locura, ¿no? Luis, haz el favor de poner un poco de orden, ¿eh? Que estos se ponen a ver el fútbol y se les olvida el resto. Ah, pero hoy también hay fútbol. Pues sí. Tengo que pensarlo. Y a veces corregía erratas que tenía Don Balón. La revista Don Balón a veces tenía algunas erratas y mi Aitite, mi abuelo, tenía documentado y él hacía con bolígrafo unas estadísticas como muy reales
sacadas del periódico directamente, y él hacía todas las estadísticas y todas las movidas, y él pilló alguna vez, porque yo siempre le dejaba los extraligas cuando me los compraba ya más tarde. El primer extraliga que yo me compré fue en la temporada 97-98, fue el primer extraliga que yo me compré. Y además lo tengo destrozado de la época porque me lo llevaba a la playa, me lo llevaba con el buggy. Claro, yo hacía como, bueno, surf, no se puede llamar surf, aquello. Pero bueno, iba con la tabla que me la regalaron el día de la comunión. Era muy interesante lo de la comunión, ¿no? Porque en la comunión a mí me regalaron una Game Boy, claro, en el año 96, cuando la Game Boy ya estaban muriendo, y me regalaron un montón de cosas que yo no había pedido, y es porque lo quería mi vieja para mí. O sea, me regalaron unos patines que yo creo que los usé dos veces, un stick de hockey, que dices, yo para qué cojones quiero un stick de hockey, y un buggy, ¿no? Un buggy para hacer surf, que bueno, ese sí, tengo que reconocer que ese sí lo usé. Entonces siempre con la funda del buggy, en la funda del buggy, metía las revistas, porque iba a la playa con mi vieja, con 11 años o con 10 años, iba en verano, y con mi primo también, que era un poco más mayor, y nos comprábamos las Don Balones en los cromos y metíamos ahí, o los cromos de Dragon Ball, y los metíamos en lo que era la funda del buggy. Y entonces mi Extraliga de 97-98 lo tengo destrozado y me tuve que comprar otro en toda colección, perfecto, pero conservo mi Extraliga reventado, ¿no? Totalmente reventado. Aquí tienes el palmarés del Real Madrid. Y lo más interesante, aunque yo creo que esto lo cambiaría años más tarde de Don Balón, porque las altas y las bajas, unos años más tarde las pondría aquí, que yo creo que es más interesante, con colores, sobre todo en un color rojo más vistoso aquí, y se podía ver un poquito mejor. Las altas y las bajas, pues bueno, el Real Madrid este año ficha a Soler del Sevilla, a Snyder del Zaragoza, lo recupera, que venía de jugar muy bien, y García Calvo lo sube del equipo B, ¿no? De los cachorros, digamos. Y luego bajas, se va Marcos al Valladolid, Martín Vázquez se va al Depor, Peter Duboski al Oviedo y Dani a Zaragoza. Y el buitre pues se va al Atlético Celaya. Vale, tenemos aquí, porque ya no tenía sitio en el equipo, porque Raúl le había quitado el puesto, ¿no? Mendoza de presidente, Valdano de entrenador, y bueno, el equipo ya hemos visto, Paco Bullo, un portero espectacular, Cañete, que no era muy bueno, pero claro, Paco Bullo yo pienso que era mejor, Contreras también era muy buen portero, tenemos a Chendo, García Calvo, Quique Sánchez Flores, Quique Estebarán, que estaré yo pensando. Quique Estebarán en la 95-96 yo creo que se fue al Sevilla después de fracasar en el Barcelona. Miquel Soler, Rafa Alcorta, para mí un central espectacular. Mikel Lasa, muy buen lateral, aunque luego ya en la temporada siguiente con Roberto Carlos ya el tío pues ya chuparía más banquillo que ni sé. Manuel Sanchís, siempre Javi Clemente tiene la espina hasta de no haberle llevado más con la selección. Fernando Hierro, para mí seguramente mi jugador favorito de la época, me encantaba Fernando Hierro, y luego ya un poquito más tarde Iván Helguera. Nando, Luis Milla, estos ex Barcelona, Michel, elegante total, Sandro también, que era muy bueno. Claro, Álvaro Benito, yo creo que en esta temporada es cuando empieza a explotar un poco, ¿no? Yo creo que empieza a jugar Álvaro Benito en esta época, creo recordar, en el 95-96, me parece recordar. Fernando Redondo, bueno, era brutalísimo, ¿no? Siempre los problemas que tuvo Fernando Redondo en la selección argentina porque no querer cortarse el pelo. Michael Laudrup, los pases que hacía, miraba para otro lado y te metía el pase. Raúl, si no ha sido el mejor jugador español o de los mejores de la historia, Emilio Amavisca esta temporada fue espectacular. Todos los pases que le pasaba a Zamorano, increíble. Emilio Amavisca, luego se culminaría su temporada con la participación en la Euro 96. Alfonsito era muy bueno, pero acabaría de explotar en el Betis el año siguiente. Snyder no tuvo aquí la oportunidad. Zamorano espectacular, al año siguiente ya con Šuker y Mijatovic en el Madrid pues se fue al Inter de Milán, y Luis Enrique, que el año siguiente vendría... Bueno, ya esa temporada ya hablaría con Johan para venir al Barcelona porque venía libre, y bueno, pues fue Bobby Robson el que lo aprovechó para el Barcelona, vamos. Aquí podéis observar en este reportaje de la revista Teleprograma cómo explicaban un poco el fenómeno, ¿no? 3.000 minutos de fútbol en 5 días. Y aquí el personaje de Tito Valverde en la serie Todos los hombres son iguales, que emitían los lunes en Telecinco, que luchaban y peleaba, o sea, este programa peleaba contra el fútbol de Antena 3 porque esta serie la emitía Telecinco, y claro, estaban luchando, ¿no? Es como luego más tarde pues haría Los Serrano y Aquí no hay quien viva. Aprovecho para sacar aquí todo el material que archivaba mi abuelo, ¿no? Mi aitite hacía unos cuadernos espectaculares cuando se jubiló, y hacía unos cuadernos con todos los datos de la Liga, de la Champions, de la Copa, y aquí tiene más o menos archivado la temporada 94-95, siempre desde el punto de vista de la plantilla del Athletic Club. Aquí tiene la 95-96, temporada número 65.
Luego la 95-96. Aquí tenemos 96-97 ya la Liga de las Estrellas. Tiene los partidos del Atleti. Lo tenía un poquito... Mira, no es José María Arrate, Pichi Tenerife... Bueno, es un poco a su manera. Tiene todo como muy bien archivado, ¿no? Y es que es acojonante. Los cuadernos que se marcaba el hombre... Impresionante. Tenía como dos aficiones, ¿no? Esto, lo de registrar todo datos de la liga, de fútbol y cosas relacionadas con planetas. También le gustaba mucho, ¿no? Y hacía sus dibujos y tal. Es que es espectacular cómo está hecho todo. Los trofeos, vamos a ver aquí qué tiene. Y esto, claro, esto lo he heredado yo porque él ya se murió con 99 años y bueno, he heredado yo todo aquí. Todos los campeones de Copa del siglo XX, ¿no? Y está aquí todo desde el año 1902. Tienes aquí todo, ¿no? Y claro, él siempre marca en rojo los equipos vascos. Pues por ejemplo, puedes ver aquí año 1931, lugar Madrid, campeón Athletic Club contra el Betis, 3-1. Luego vamos a ver otro año, por ejemplo. A ver qué tenemos por aquí. En el año 84, la final fue en Madrid. Atleti Barcelona ganó el Atleti. Y en el año 85 fue en Madrid y Atlético Madrid-Atleti perdió el Athletic Club de Bilbao. Aquí tenemos datos sobre la selección de Euskadi, partidos que han jugado. Pues supongo que será todo esto, claro. El año 88, en el año 90, San Mamés contra Rumanía y mete gol 2-2, mete Uralde y Jon Andoni Goicoechea. En el año 93 juegan en la Anoeta contra Bolivia, ganan 3-1 y mete gol Guerrero y Julio Salinas. En el 94 en San Mamés contra Rusia mete gol Guerrero. En el 95 contra Paraguay mete Ciganda. En el 96 juegan en San Mamés contra Estonia, mete Ciganda y Diáquez y Andrinúa. 97 San Mamés juegan contra Yugoslavia y mete Guerrero 3 goles, 3-1. En el 98 juegan contra Uruguay, 5-1, Ciganda 2 de Paula y Diáquez y Urrutia. En el 99 juegan contra Nigeria en San Mamés, mete Guerrero, Mendieta de Paula y Diáquez y de Pedro, tenían un equipazo. San Mamés en el año 2000 contra Marruecos y 3-2 gana y mete Urzay de Pedro y Aranzábal. 3-2, vale, tienes aquí todo registrado. Este es el segundo clasificado de la temporada anterior, que es el Depor. Fijaros qué equipo, ¿eh? O sea, están Nando, Alfredo... ¿Cómo era este? Este no me acuerdo cómo se llama. Milovanovic, Pedro Riesco, Bebeto, el Rivera, Manjarín, Radchenko, Aldana, Villarroya, Fran, Jukic, Boro, Martín Vázquez, Recarte, Liaño, Begiristain, Julio Salinas, Paco Gémez, Mauro Silva y Donato. O sea, es un equipazo, pero acojonante. O sea, qué equipo. Y bueno, el año pasado quedó segundo. Y bueno, ya venía el Depor segundo, tercero. O sea, venía muy bien, ¿no? Y luego ya, unos años más tarde, acabaría de explotar todo y ya veríamos el súper Depor real. Las altas, pues fichan a John Benjamin Tosa, que decía siempre que siempre jugaba con los mismos 11 hijos de puta de siempre. Milovanovic del Belgrado, del OFK Belgrado, Martín Vázquez del Madrid, Radchenko del Racing, que venía de hacerlo muy bien en el Racing, Begiristain del Barça, Pedro Riesco del Valladolid, aunque yo creo que Pedro Riesco también venía de jugar en el Rayo Vallecano. Arsenio se va, luego Arsenio creo que acabó la temporada en el Real Madrid, ¿no? Este mismo año. José Ramón también se va al Compost y Claudio se va al Salamanca, ¿no? Y aquí tenemos la plantilla con Tosak. Tosak también aguantaría el año siguiente, 96-97. Creo que estaba también con Rivaldo y todos estos, pero luego le cesaron. Fijaros qué equipazo, ¿eh? Liaño, Canales, el Duayen, López Recarte, Rivera. Un equipazo espectacular. Además, las fotos eran muy guapas de la época. Con extranjeros. Los extranjeros estaba Radchenko, Mauro Silva y Bebeto, claro, porque Donato era español, nacionalizado. Y luego ya se le iría mucho la olla al Depor, ¿no? En la temporada 97-98, 98-99, que ya estaba Hadji, Basir. Tenían jugadores de todo tipo, ¿no? Rufai, Kouba, Songo. Sí, jugadores de todo tipo. El Betis, el temporadón que hizo el Betis con Ángel Cuellar saliéndose y Aquino también. Y Ángel Cuellar, claro, ficharía por el Barcelona, aunque luego no acabó de triunfar en el Barça porque tuvo el problema este de la lesión que tuvo. Y luego ya en la 96-97 tuvo los problemas con Bobby Robson porque ficharon a Munique y dices, hostia puta, Munique es peor jugador que Cuellar, ¿por qué pasa? Le ponían en otra posición que no era la suya. Y las altas del Betis, bueno... Primero vamos con las bajas. Gordillo se va a Écija, Cuellar al Barça y Kasumov, que no me acuerdo quién era, pues desaparece de aquí. Y fichan a Yarni,
a Sánchez Jara del Barça, que a veces Cruyff le ponía a Arpón del Barça B y a Pierre Luigi Cherubino del Sporting de Gijón, le traen, que también venía de jugar en el Tenerife. Ureña, me gustaba mucho. Josete, Cañas, o sea, Merino. Claro, Cañas también estaba, ¿no? En este equipo, ¿no? Cañas, sí. Roberto Ríos, Alexis, tenía un equipo muy majo el Betis, ¿eh? Un equipo muy majo. Márquez, Arpón, Kowalczyk, este era el polaco con el mostacho Sabas, me gustaban mucho los cromos. Yo recuerdo los cromos de Sabas, los cromos de Pirri Mori, ¿no? Pirri 2, Moya, siempre decíamos Moya, chúpame la polla, que jugaba en el Sevilla y luego jugó en el Valencia. Sí, qué tiempos aquellos. Aquino, Sánchez Jara y Lorenzo Serra Ferrer, que cambió el Betis totalmente para siempre. Aquí, pues bueno, el personaje de Manolo, él dice estas cosas, ¿no? Dice, por ejemplo, es un deporte bello y hermoso. Consigue que los jóvenes se olviden de las drogas. Es mucho mejor estar colgado en un televisor que de un mal rollo. Viendo el fútbol conseguimos descargar la adrenalina. Ver un partido es como ir a un museo porque arte es lo que hacen Ronaldo o Raúl. Es una de las mejores formas de hacer amigos, ya que después del partido te vas a tomar unas cañas. Tenemos el Super Barça, último Barça de Cruyff. Fijaros, Angelito Cuellar, tenemos a Celades, De la Peña, Amor, Ferrer, Skaich, Iván, Iglesias, Hagi, Vaquero, Prosinecki, Jordi Cruyff, Codro, Carreras, Pito Abelardo, Xavi Escurza, Toni Benamazán, Guardiola, Nadal, Popescu, Roger, Figo, Angoy, que era el sobrino de Johan. Vale, el año anterior había quedado cuarto, venía también el Barça, claro, siempre digo, el Barça del Dream Team, en espectacular equipo, pero ganó aquellas ligas como las ganó, ¿no? Las ligas del Tenerife, o sea, que el Real Madrid también tenía un equipazo, pero Barcelona a mí me encantaba, y este Barça del 95-96 a mí me flipaba. El Barça con De la Peña me gustaba muchísimo, me gustaba mucho este Barça de Cruyff, este último Barça de Cruyff, ya que se había ido Romario, se habían ido ya Koeman y Stoico también se había ido, entonces estaba intentando armarse como equipo y tenía, jugadores como Jordi Cruyff, Carreras, De la Peña, y bueno, necesitaría un poquito más de tiempo, ¿no? Aunque luego el proyecto aquel de Cruyff se fue a tomar por culo porque trajeron a Bobby Robson y ya con la Liga de las Estrellas pues te viene Ronaldo, Giovanni, Bahía y todos estos y ya no se puede hacer el proyecto de jugar con chavales de la casa, que es lo que siempre intentaba Cruyff, tener como 2 o 3 extranjeros top y jugar con los chavales de la casa, ¿no? Y estos caprichos y cosas que tenía Cruyff, ¿no? De fichar a Escurza, de fichar a Korneyev, esas cosas que tenía, ¿no? Este año ficha a Figo del Sporting de Lisboa, a Popescu del Tottenham, Codro de la Real Sociedad, que Codro hizo un buen año en el Barcelona, sí que estaba la guerra de Yugoslavia, eso también le afectó de alguna manera. Óscar, que siempre cumplía cuando salía. Angelito Cuellar, que era una pasada de jugador, pero tuvo un poquito la mala suerte, como Escurza también el año anterior. Robert Prosinecki, que venía de una muy buena temporada en el Oviedo. Carreras del Racing y de la Peña del Barça B. Y se van, claro, es que se van leyendas. Se va Stoichkov al Parma, Koeman al Feyenoord, Eusebio al Celta, Baguiristain al Depor y Sánchez Jara se va al Betis y Cornellá también se va. Y el año anterior se había ido Salinas también al Depor. Aquí tenemos Julen Lopetegui, que no tuvo suerte en el Barcelona. Busquets, que era un portero muy bueno con los pies, pero con las manos hacía unas cantadas que, bueno, cantaba más que Julio Iglesias. Angoy, Ferrer, Xavi Ferrer, Pito Abelardo, José Mari Vaquero, Popescu, Carreras, Ferrer, Miguel Ángel Nadal, Amor, Guardiola, Iván Iglesias, Hagi. Es un equipazo, pero que flipas. Jordi Cruyff era muy bueno, era un chaval muy bueno. Lo que pasa es que, claro, tenía el apellido que tenía. Xavi Escurza también era muy buen jugador. José Mari, que luego iría al Atleti también. Tenía un equipo muy majo el Barcelona. Pero bueno, no se le dio tampoco la confianza y a Johan Cruyff lo echaron de mala manera también a final de temporada sin terminar todavía. Y claro, y aquí tenemos también las alineaciones a Mamés, un montón de datos, ¿no? De siglo XX, los 25 presidentes del Atleti. Aquí tenemos los pichichis, ¿no? Todos los pichichis de la liga. Claro, siempre marcados en rojo los jugadores vascos, ¿no? Gorostiza, Bata, Gorostiza, Unamuno, Zarra. En la temporada 44-45, Zarra, con partidos 26, goles 19. Entonces, claro, muchas veces Miaitite le corregía a Don Balón porque tenía algunos datos y el archivo de Miaitite era el correcto. La 45-46, Telmo Zarra también es el Pichichi, mete 24 goles en 18 partidos. Zarra también en la 46-47.
Vale, tengo también unos marcas del año 50 o así, que son la polla, de herencia también de mi Aitite. Mi Aitite era muy futbolero, pero luego ya no, luego no veía partidos. Luego ya a partir de los años 90 no veía partidos. Simplemente le gustaba como registrar los datos. O sea, era un tema de... Le molaba tener todo bien organizado, tener como un archivo, y él se entretenía haciendo estas movidas en sus ratos libres. Se iba siempre primero a la playa por la mañana, se iba a la playa de Plencia, se metía un chombo todos los días del año. Claro, por eso estuvo casi 40 años jubilado, desde los años 60. O sea, desde que cumplió 60 en el año 84 y se murió en 2023, que tenía ya 99 años. Pues eso, o sea, increíble. Aquí tenemos temporada 76-77, Kempes Pichichi en el Valencia, 34 partidos, 24 goles. Vamos aquí, a la que estábamos hablando, 95-96, la temporada es la que estamos hablando, que Pichi del Tenerife juega 41 partidos y mete 31 goles. Antes había sido Pichichi Zamorano, antes Romario, Bebeto, Manolo Butragueño, Hugo Sánchez, Baltazar, y luego ya después, ya cuando empieza ya la Liga de las Estrellas, Ronaldo Nazario en el Barcelona, que explota, Vieri, y en el 98-99 Raúl, que juega 37 partidos y mete 25 goles. Y vamos con este otro archivo, que esto ya está un poco registrado, cosas de Europa, ¿no? De Champions League. Aquí tenemos las finales de Copa de la UEFA, final de Copa de la UEFA, Oporto 3 Celtic 2, con el año y tal, Valencia 2 Olympic 0, Copa de la UEFA. Todo esto habla de Champions League y de Copa de la UEFA, ¿no? Aquí viene la alineación, la tanda de penaltis, Mendieta. Y siempre, bueno, pone en rojo no solo los vascos, pone los jugadores del equipo pienso que del equipo español. Vale, aquí tenemos toda la fase de grupos, fase previa, Champions League, del 2002, Real Madrid Bayer Leverkusen, la del gol aquel de Zinedine Zidane. Bueno, pues está todo como... Además con colorines, está todo muy bien. Estos ya supongo que será mundiales. Aquí tendrá todo mundiales, clasificación histórica de goles. Luego además hacía dibujitos con su rayador. No tenía mucho material tampoco, tenía como 2 bolígrafos, no tenía más el hombre, pero mira el curro que se metía el tío. Es que es apoteósico, o sea, yo alucino. Impresionante, ¿eh? El pedazo de archivo. Esto ni Maldini, o sea, ni Maldini tiene esto. Aquello fue un poco desastre, también se perdió la final de Copa. Pero bueno, el Barcelona tenía un equipo muy majo. Vale, aquí tenemos al Albacete. El Albacete de Benito Floro, que era también un equipo también bastante majo. Vamos a ir un poquito con el equipo que tenía el Albacete. Vale, a ver si recuerdo algunos. Es que tampoco... No sé si Morientes jugó en el Albacete, ¿no? Venía de jugar en el Albacete. Zalazar, joder, el mítico. Zalazar me acuerdo mucho. De Fradera también. Tenía un jugador también, no sé si era croata o sí, Bielisa. No sé, igual jugó más tarde, no sé. Brau también, me acuerdo. Yelisa aquí, sí. Yelisa. Hizo una muy buena campaña. Y Luque que venía del Athletic. Y ponía... Llega al Albacete tras no tener oportunidades en el Athletic. Claro, este sería fichaje. Luque. Vale, Luque del Athletic. Iván Rocha también le fichan del Atlético de Madrid. Vale. Claro, Molinas y Santi se van al Atlético de Madrid. Cordero también, me acuerdo. Morientes al Zaragoza. Fonseca. Tenía un equipo majo. Derticia también que estaba, claro. El Derticia, mítico. Vale, vamos con el Español. Un equipo también clásico de primera división. Aquí tenemos el palmarés. No hace ningún fichaje. Temporadas en primera 60. 4 en segunda. Y las bajas, pues Roberto, que se va al Atlético de Madrid. Vale, y aquí estaba, claro, en el Español estaba Radu Choyo, que venía del Milan, Lardín, que era una pasada, Benítez también muy bueno, Isma Orzaz, que luego acabaría en el Atleti, Javi también, Luis Tembranos, estaba también, ¿cómo era el señor aquel? Francisco. Yo me acuerdo que tenía un colega pelao, skin, que era del Español, siempre decía, Francisco, Francisco era una leyenda, Pochettino, Tony, bueno, tenía muy buen equipo, el Español, Branko Brenovic, un equipazo, Arteaga, Pacheta, un equipo muy bueno, entrenado por Camacho, ¿Por quién va a ser? Por Camacho. Aquí tenemos el Zaragoza, que tenía también un equipo muy majo en los 90, ¿no? Ganadores de la Recopa. Está Solana, está Pardeza, Dani, Paqui, Belsué, García San Juan. Tenía un equipo muy majo, aunque se le fue
Se le fue Cafú, claro, que venía Cafú que no acabó de triunfar. Luego, fijaros lo que luego fue Cafú. También el Zaragoza, que tuvo a Rijkaard también, a Rubén Sosa. Tuvo un montón de jugadores estelares que no acabaron. Luego, recuerdo que trajo también a Guter del Ajax, que no acabó de triunfar. Y las altas, pues Paqui del Tenerife, Dani del Real Madrid y Morientes del Albacete. Un equipo muy majo, ¿no? Entrenado por Víctor Fernández y con Cedrún de portero, Juan Mitán, que era muy buen portero, muy buen portero, Belsué, Paqui, Negro Cáceres, Yeli, Solana, Nallín, gol de Nallín, ¿no? Como decía José Ángel de la Casa. Siempre recuerdo las narraciones de José Ángel de la Casa, ¿no? Me gustaba muchísimo. Porque no se venía arriba, o sea, decía, coge el balón Stoichkov pasa para Hagi chuta y gol de Hagi. Solo la única vez que le vi loco fue en el 12-1 de España-Malta. Y con el gol de Nayim. Con el gol de Nayim también se volvió loquísimo el hombre, José Ángel de la Casa. Qué grande José Ángel de la Casa. Un muy buen equipo el español. Y aquí este era Don Baloncito. Don Baloncito era la mascota de Don Balón, que recuerdo en el Extraliga de 97-98 o en el Extramundial 98, que regalaban un CD, o sea, un CD-ROM con las fichas digitalizadas y tal, pero yo no lo podía ver porque no tenía ordenador. Y unos años más tarde pude verlo y decía, hola, soy Don Baloncito, y salía ahí el balón, no sé, el puto disco. Y una agenda también regalaban con la Extraliga. Siempre regalaban agendas con las Extraligas. Qué tiempos, aquellos. La Extraliga no fallaba yo, siempre me compraba las Extraligas a partir del 98. Athletic Club, que venía de un año majo, un año bastante bueno, con Irureta. Y este año pues te ficha a Stepi como entrenador, a Corino y a John Pérez Bolo y a Joseba Echeverría y Luque Sepira. ¿Vale? Y tenía un equipo pues muy majo. Pues estaba aquí Richie Mendiguren, Bichor Alquiza, Julen Guerrero, Ander Garitano, palabras mayores, Carlos García, Estíbariz, Cortina, Chinguri Valverde, Ciganda, Jon Andoni Goicochea, Gonzalo Suárez, que luego se fue al Racing de Santander, John Pérez Bolo, Echeve. Tenemos a Vales, Corino, Larrainzar, Caranca, Tabuenca, Andrinúa, Lacabe, Larrazábal, Quique y Juanjo Valencia. Un equipo fantástico. El año siguiente yo creo que mola más el equipo y en el 97-98 quedan segundos en Liga. Aquí tenemos el Real Oviedo. El Real Oviedo, vamos a ver qué equipo tenía. Está Peter Dubowski, fantástico jugador, muy elegante. Una pena lo que le pasó. Carlos, también ya veterano, curtido en 1000 batallas. Oli, mítico de los cromos. Berto, muy bueno. También Manel, también era buenísimo. Iván Ania era muy bueno. Armando, que luego también estuvo jugando en el Depor. César también, jugó en el Depor también. Yerkan, joder. Es que había muchos jugadores de este rollo balcánico. Había muchos jugadores en la liga. Y también muchos rusos. Muchos rusos con Nikiforov, Radchenko, Popov, en el Racing de Santander, en el Sporting, Lediakov, Onopko, en el Oviedo más tarde. Sí, los porteros era Mora. Y este era Iván Brisic. No recuerdo mucho. Aquí tenemos Laudrup, el gran negocio. Y Stoichkov y Roberto Bayo. Vale, el Super Valencia, que este año hace un temporadón que flipas. 95-96, hace un temporadón muy guapo. Pero es que equipazo, Maciño, Mendieta jugando de lateral, Otero, Juan Carlos, Arroyo, Camarasa, Fernando, Peja Mijatovic, Poyatos, Romero, Engonga, Zubi, Javi Navarro, Serer, Bartual, equipazo. Y entrenados por, míreme la carita, Luis Aragonés, el sabio Hortaleza. Que fichan a Javi Navarro, Sietes, José Ignacio, Viola del Corinthians, jugadorazo, Clotet, y luego se pira, claro, ya se pira Giner, Penev, luego Penev al Atlético de Madrid, Eloy también se pira, Oleg Salenko al Glasgow y Roberto también se pira. Vale, y fijaros qué equipazo, es que es un equipo fantástico, es que hicieron un temporadón de la hostia, pero acojonante con Peña a tope, Iñaki también, recuerdo, sí, era bastante bueno también. Viola, Gálvez, Maciño, Engonga, Vicente Engonga, Peja Mijatovic sobre todo era la estrella del equipo. El montenegrino es el jugador más técnico del Valencia, media punta, capaz de resolver un partido gracias a una de sus genialidades. Espectacular Peja. Vamos con la Real, que también tenía un equipo súper majo, La Real tenía un equipo potente, con Giga Crayoveanu, De Paula, Idiáquez, Pérez,
también que era bastante bueno. Yao. Estaría también Océano, yo creo que no estaba en esta época. Iturrino, que venía del Atleti. Javi de Pedro, Carpin, Gracia. Atrás estaba Aranzábal, Imanol, Loren, que venía de ser delantero en el Atleti. Y luego portero Alberto era muy buen portero también. O sea, Fuentes, Picabea, Cote Picabea, entrenados por Salva Iriarte, mítico. Y este le tenía un asco mi padre a Luis Uranga, al presidente de la Real Sociedad. Le tenía un asco de puta madre, ¿eh? El fútbol fomenta la libertad de expresión. En tu casa eres libre de insultar a quien te apetezca. Fijaros lo que ha pasado hace poco en el partido de España contra Egipto. Y antes, en todos los campos, se cantaba Guti Maricón, Redondo es una niña y todas estas... se cantaba Euskal Presoak Cámara de Gas, cantaban españoles hijos de puta y Goraeta Militarra, o sea, se cantaban... bueno, se oía de todo, ¿no? Se pitaban los himnos, se insultaba al contrario... A Océano de la Real Sociedad le llamaban puto negro, o sea, era una locura. A Mutiu también, o sea, lo que han tenido que sufrir algunos jugadores era tremendo. El Racing también estos años venía de hacer buenas temporadas con Vicente Miera de entrenador, Ceballos porterazo, estaba Torrecilla, Zigmatovic, también muy bueno, Popov, Quique Setién, bueno, un equipo muy bueno. Munitis ya empezaba ya un poquito, Mutiu, Adepoyu, Alberto, Faisulín, Villabona, tenía un equipo muy majo, ¿eh? Y bueno, se le va Christiansen al Barça, vuelve al Barça, Carreras, Radchenko también al Deport, y fichan a Alberto de Valladolid y a Faisulín de CSKA Moscú. Y luego siempre te ponía aquí las veces que eran los partidos que habían jugado la temporada antes. Por ejemplo, Mutiu había jugado 21 partidos y había metido 4 goles. Alberto había jugado 20 partidos, 6 goles. Y luego creo que también venían las asistencias, no sé. Luego la cambiaron por asistencias. Luego tenéis aquí las internacionalidades. Por ejemplo, tenemos Zimatovic por Bielorrusia, 3 con Quique Setién, 3 internacionales absolutas con España y Popov con Rusia. Pero no ponía las veces que había sido internacional por Rusia, por ejemplo. Rusia y Nigeria. Un equipo potente, el Racing. Luego tenemos el Valladolid también, que era un equipo también majo. Estaría Peter Natch. Peter Natch, no sé si estaba en esta época o la siguiente, pero me gustaba muchísimo. El Pipo Baraja, Mami Quevedo, Fernando era una pasada de jugador. Fonseca también, muy bueno. Ruano, este estuvo en el Atlético de Madrid. Benjamín Zarandona, ¡puah! Acojonante. Marco Santía, los porteros, César, que luego estuvo en el Real Madrid, ¡buah! Un equipo muy majo, entrenado por Rafa Benítez, ¿eh? Y el escudo de Valladolid, mítico escudo, Valladolid mítico de primera, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, claro, ya esto, cuando pasa esto, la peña se escandaliza, pero esto antes pasaba muchísimo. El fútbol fomenta el debate y la confrontación de opiniones. También en una familia que hay fútbol, pues nos sentamos delante del televisor y disfrutar. Eso sí que es verdad que antes la gente compartía mucho y veía las cosas juntos. Yo me acuerdo los viernes, yo estaba en el parque con la bicicleta o jugando a fútbol y estaba esperando el momento de ver el 1-2-3 de Miriam Díaz Aroca y Jordi Estadella. Era impresionante porque mis padres me dejaban ver un poquito más, normalmente me dejaban ver hasta que saliera Ángel Garó, ¿no? Que nos gustaba mucho y yo me descojonaba y le intentaba imitar y tal. Y eso se ha perdido, ¿no? Eso se ha perdido porque ahora estamos todo el día con la tecnología y cada uno tiene su tele, su tablet, su hostia y nadie comparte nada. Y en el fútbol se pone de manifiesto la nobleza. No importan las patadas ni los insultos. Al final un fuerte apretón de manos y hasta el partido siguiente, ¿no? Y aquí tenéis un poquito los minutos que daba cada cadena: Televisión Española, Antena 3, Telecinco. O sea, una pasada, ¿no? 2.000 minutos de fútbol de primera. 7.200 minutos se paran el día 19 y 23 de octubre. En este tiempo se han emitido 2.148 minutos de fútbol. Esto es más de 35,8 horas ininterrumpidas. Es decir, más de un día y medio viendo fútbol sin levantarse del sillón. O sea, verdaderamente acojonante. Y aquí tenéis algunas últimas incidencias que han pasado, como rollo anecdotario. Pues el domingo día 13, el Sevilla niega el acceso a su estadio a las cámaras de Telecinco. El miércoles 16, Canal Sur expresa su desacuerdo con que Antena 3 televisa los lunes. Jueves 17, ETV apoya a Canal Sur. Recordar que ETV y Canal Nou emitían el partido del sábado en abierto. Y además,
estos partidos en abierto cambiaron mucho la manera de jugar a fútbol, porque antes, claro, como no estaba la televisión, pues las patadas eran acojonantes, eran a traición y tal, y los codazos, y en el momento que la cámara se puso ahí a vigilar a los jugadores se cortaban más. Y luego también algunos jugadores, como venía en la televisión, se esmeraban más para intentar ir con la selección española y tal, porque era como un orgullo, ¿no? Luego salir, por ejemplo, en los resúmenes y tal del partido que habías hecho, ¿no? Pues yo qué sé, pues el Manolo este del Atlético de Madrid que metía 2 goles o 3 goles, pues luego salían los resúmenes, todo el mundo comentaba, o si había hecho un Zube o Paco Bullo o Zubi una parada espectacular, pues te lo comentaban luego y era algo también que marcaría mucho, ¿no? Laporta hace caso omiso y permite televisar Antena 3. Claro, Antena 3 se metió de lleno, ¿no? En la temporada 96-97, yo me acuerdo de los partidos de los lunes que te echaban un Barcelona-Betis, que era un partidazo que flipas, ¿no? La temporada 96-97 con el Betis con Finidi, Alfonso, y el Barça estaba con Ronaldo, Nazario y todos estos, con todos estos dinosaurios espectaculares. La revista Tiempo dice que el PSOE desea favorecer a Canal Plus. El Betis impide la entrada a Canal Sur. El País afirma que Jordi Puyol utiliza TV3 en beneficio de Antena 3. Claro, Antena 3 se metió muy fuerte ahí con talonarios. El Asensio apostó mucho por la Liga y luego había muchos problemas con las demás cadenas, ¿no? Ningún equipo acepta jugar el jueves 24 por Antena 3. Claro, porque cambió el calendario, ¿no? El rollo de las televisiones jodieron en parte el fútbol y ahora es lo que tenemos, ¿no? Que tenemos un partido. Claro, ahora hay un partido, ¿no? Que si DAZN, que si Movistar, que si su puta madre, que si los derechos de no sé cuál, que si los derechos de no sé cuál, que el partido lo tienen que ver en Arabia Saudí, que lo tienen que ver en Japón, y al final se han cargado el fútbol. Y la audiencia en Madrid confirma a Telecinco su derecho a acceder a todos los estadios. Claro, porque yo creo que Telecinco en esta época no tenía los derechos de emisión de los partidos y Antena 3 tenía como un contrato de exclusividad. Y entonces los periodistas de Telecinco querían cubrir. Y como querían cubrir pues yo qué sé, las noticias y tal, o ir a la rueda de prensa, y Antena 3 igual frenaba este rollo, ¿no? Este episodio. Y luego aquí tenéis las semanas europeas, un poco el calendario, y la alternativa, digamos, a no ver fútbol, ¿no? La alternativa que planteaba la revista Teleprograma era, pues, por ejemplo, los lunes podías ver Quién sabe dónde en Televisión Española, o podías ver Todos los hombres iguales en Telecinco. Esto un poquito, pues claro, que tenían una audiencia acojonante, habiendo fútbol. Y Médico de Familia en Telecinco. Médico de Familia muchas veces le ganó a partidos de Champions League, Médico de Familia. Tenía una audiencia de la hostia. No sé, en pocas ocasiones se ha enfrentado Emilia Aragón al fútbol, pero en todas ha salido victorioso. El 1 de octubre, 8.052.000 telespectadores vieron el capítulo correspondiente de la serie, mientras que solo 5.340.000 telespectadores estuvieron pendientes del Real Madrid español emitido por Antena 3. O sea, impresionante. Luego tenías la parodia nacional en Antena 3 y los jueves tenías Hostal Royal Manzanares con la gran Lina Morgan. Y Tito Valverde decía un poquito como alternativa a ver el fútbol o las cosas negativas del fútbol, decía los partidos que cada vez son peores. El dinero que proporcionan las televisiones está provocando que los clubes fichan en el extranjero, por lo que se está descuidando la cantera. Totalmente de acuerdo. La ley Bosman en parte jodió el fútbol. Toda esta locura provoca que los presidentes se crean todavía más poderosos, llegando a adoptar posturas dictatoriales. Luego dice, estoy en contra de los sueldos que se están pagando a algunos jugadores. Ellos son las estrellas, pero a este paso el fútbol y las televisiones se acabarán estrellando. Y sí, en los años 90, en el 93-94, pues igual Romario te tenía un sueldo muy majo, pero no es comparable a los sueldos que tienen ahora. O sea, pues el tío pues igual te ganaba 100 millones de pesetas o 200 millones de pesetas, que era mucha pasta en la época, pero es que ahora te ganan, no sé, 20 millones de euros. Y tienen un contrato de exclusividad con Nike, tienen un contrato de exclusividad con Adidas, tienen no sé cuál, y ahora ha cambiado mucho. A mí me gustaba más antes el respeto que había por el periodismo, los periodistas. Ahora, claro, Lamine Yamal te va a hablar con un influencer de mierda, o con un youtuber, o con un podcast, y la radio o el periodismo de verdad, el periodismo de raza ha perdido este poder que tenía antes, ¿no? Antes José María García era palabra del señor, ¿no? Lo que decía, o José Ramón de la Morena, que le estaba ganando terreno al final, ¿no? Y le ganó la guerra al final. Pero era acojonante cómo se puteaban José María García y José Ramón de la Morena. Pues lo típico, pues yo qué sé, con una entrevista una entrevista de mierda a Vaquero, a José Mario Vaquero, pues le tenía atado García y luego José Ramón de la Morena intentaba joderle y entrevistarle 5 minutos antes. Se hacían unas putadas
antológicas en la radio. Impresionantes aquellos tiempos. Luego alguien se tendrá que dar cuenta que tanto va el cántaro a la fuente que finalmente acaba rompiéndose. No se puede hacer del fútbol el único tema del que se hable en todas partes y a todas horas. Todo es espectáculo, incluso los desmadres de los aficionados. Luego en esta época también recordar los ultras, luego lo que pasó con el aficionado de la Real que mataron los del Frente Atlético. Bueno, era acojonante todo aquello. Había mucha violencia, los ultrasur, que si se daban de hostias con no sé quién, los Boys of Noise, bueno, acojonante. El fútbol cada vez es menos deporte y más mafia. Me siento estafado. Los clubes, a pesar de recibir millones y más millones, siguen teniendo unas deudas increíbles y nadie les dice nada. Pues eso, pues totalmente de acuerdo con lo expresado por el genial Tito Valverde. Y Atlético de Madrid, que hizo una campaña espantosa la temporada anterior, una temporada verdaderamente catastrófica, y tenía un equipo bastante majo que, claro, luego acabaría como acabaría, ¿no? La liga, ¿no? Acabaría muy bien. Aquí tenemos, claro, quedó 14 en la temporada anterior y en la temporada anterior decimosegundo, luego sexto, tercero, segundo, cuarto, tercero, séptimo, quinto. Altas, bueno, ficha a Molina, a Santi, a Roberto, a Dani, a Pene del Valencia, Correa de River Plate, se lo traen en River Plate, luego hace una temporada muy buenas en el Racing de Santander, Milinko Pantic, o sea, acojonante Milinko, Paunovic también muy bueno, y se va a Abel, se va a Manolo, al Mérida, Iván Rocha también se va, Ruano, al Valladolid, vale, y Aguilar, que no sé quién coño es Aguilar, no me acuerdo, Radamir Antich, Jesús Gil, mítico presidente entre los míticos, y tenemos a Molina, Solozábal, Del Figeli, el pobre el gol que se metió en propia con la final del Alavés contra el Liverpool, Pachi Ferreira, Toni López. Aquí tenemos guerreros curtidos en Vietnam, ¿no? Fijaros que es que López era un puto psico-killer, un asesino. Santidenia, Vizcaíno, Caminero, Simeone, Pirri, Roberto de la Sagra, no recuerdo quién era, Correa, Biagini, Juan Carlos, también muy escurridizo, Lugo, Penef, Kiko, Milinko Pantic y Dani, que no tengo ni puta idea quién es, pero equipazo absoluto que se montó el Atlético de Madrid. Vamos con el Tenerife, un equipo también que me gustaba mucho el Tenerife. O sea, el Tenerife era un equipo que me gustaba mucho en los 90, sobre todo porque le virló las ligas al Madrid, ¿no? Es que entonces era acojonante. Y se traen a Jupp Heynckes, se traen a Alexis, a Jokanovic, a Hapal del Leverkusen y a Robaina de Las Palmas. Y se les pira... ¿Quién se pira? Olivares, que era peruano, y Chemo del Solar se va al Salamanca, que era muy bueno también, y Paqui al Zaragoza, y Vicente Cantatore también se va. Ojeda, me gustaba mucho como portero, Bujubasis también, no sé si era argentino, Aguilera, César, Mata, un equipo muy chulo, Ramis, que venía del Madrid, Alexis, Llorente, hermano de Paco Llorente, estaba Chano, Felipe Miñambres, que era muy bueno, Conte también muy bueno, muy elegante, Jokanovic, Japal, Vivar Dorado, y arriba estaba Robaina, Víctor, que me gustaba mucho, Juan L, que era un espectáculo, Pichi, que hizo un temporal de la hostia, Pinilla y La Torre. Equipazo de la hostia. Y eso que ya no estaban los redondos, ya no estaban aquellos jugadores que marcaron tanto en la temporada 93-94, Quique Estebarán también, que era muy bueno, ni Pierre. No había muchos jugadores, pero seguía teniendo un equipo majo y siempre estaba ahí en Europa dando por saco, ¿eh? El Compos también, aquí está el Compos, que el Compos también estuvo unos añitos en primera ahí y bueno, se mantuvo ahí con sus porteros, con Falagán, Carlos también, Bellido, Dulce, estos como eran Pasi, Ogen, delantero que venía de la cantera del Madrid, Christensen, Paco Llorente, Fabiano, el Tato Abadía. Si podéis escuchar el podcast del Bigote de Abadía, es muy interesante sobre fútbol. José Ramón, Eraña, bueno, tenía un equipo majo. Luego el año siguiente vino Lugo Penef. Y el Sporting también tenía un equipo así bastante chulo, con Julito Salinas, con Yekini. Yekini al final fracasó en la liga, Yekini. Una pena, es un tío que venía de hacer un muy buen papel en el Mundial de USA 94, pero no se acabó de adaptar, él tenía también problemas psicológicos y bueno, pues Yekini, pues el pobre no acabó de triunfar. Él venía de jugar en la Liga Portuguesa, ¿no? En el Sporting de Lisboa, creo que venía de Olympiacos, venía de Olympiacos, sí, pero no acabó de aclimatarse un poco era muy tímido también, tenía sus problemas, pero bueno, un fantástico jugador, Yekini.
Las Águilas africanas de Nigeria, bueno, tenía un equipazo que flipas. Eloy, Marcos también, Marcos Vales era muy bueno, me gustaba mucho. Bueno, tenía un equipo majo, Lediakov, estaba Tomás también, mítico, de primera. Un equipo potente, potente, ¿eh? El Sporting de Gijón, con Giner, con Muñiz, gente experimentada, gente curtida en 1000 batallas y con el gato Ablanedo de portero, que era un porterazo, que el pobre, yo creo que el gol aquel que le metió Raúl, el helicóptero de Raúl, ¿no? Le metió el gol que todavía está el pobre Ablanedo buscando cómo cojones le pudo meter ese gol, ¿no? Viendo, diciendo, hostia, pero cómo en la red, cómo pasó esto, ¿vale? El Mérida también, que estuvo unos añitos también en primera, pero bueno, luego al final pues se fue a segunda. Quique Martín, era bastante bueno. Simbal, Canaval, que luego estuvo en el Madrid también este hombre. Este Cuellar también, este estuvo en el Eibar, creo recordar. Bueno, el Mérida estaba ahí, Correa, que venía del Valladolid. Bueno, pues típico equipo leal, portero también mítico, también jugando mucho en segunda división. Sierra, que venía del Sporting. Sergio Cresis, de entrenador. Y bueno, pues bueno, el Mérida ahí estuvo, ¿no? Peleando. El Rayo Vallecano, otro histórico. Me gustaba mucho el jugador brasileño Guilherme, este me encantaba, me parecía muy bueno. Onésimo, joder, es que tenían, todos los equipos tenían equipos majos, ¿eh? Alcázar, Wilfred, portero de Nigeria, mítico, Cota y la presidenta, ¿no? María Teresa Rivero, ¿no? Que se dormía la mujer en el palco. Es que el Salamanca es un equipo que siempre me ha caído bien, ¿no? El escudo me parecía muy chulo y siempre me ha caído bien. O sea, el Salamanca, yo recuerdo también la temporada, no sé si 97, 98 también, que no sé si le ganaron un partido al Barça, el Salamanca. Y bueno, Kiko, creo que también estuvo en el Eibar, Kiko, creo recordar. Bárbara, también muy bueno, y Claudio, que venía del Depor. Pero bueno, un equipo ahí peleón. Tabla, vamos a decir, por abajo, pero bueno, pero peleón. El Sevilla, que está flamante fichaje, Quique Estebaraz, Davor Zucker, tenía un equipo majo, Rafa Paz, estaba Bango, Pineda, Moya, Moacir de Atlético Madrid. Bueno, un equipo Unzúe, Monchi, que el pobre chupó más banquillo que la hostia, Diego, Jiménez también, asesinos absolutos, José María del Nido, entrenador, y Antonio José Oliveira, entrenador, que no me acuerdo quién era este hombre. Sevilla, luego fijaros lo que fue el Sevilla. El Celta también, que venía de un año un poco malo, y este año te ficha a Toni Prats, a Eusebio, a Bajcetic, que luego tuvo el hijo que luego jugó en el Liverpool, Milojevic, en el Mallorca. Y Tito Vilanova se va, aquí se pira. Vale, Sánchez era muy bueno, Juan Sánchez, que luego estuvo en el Valencia. Gudel, muy bueno también. Eusebio, equipo majo, con Carlos Daniel Aimar, Villanueva, Mariano, Pachi Salinas, metía unas hostias Pachi Salinas ahí atrás, y Alejo, hostia, tíos duros, cualquiera se metía con ellos. Y aquí tenemos el listado de los árbitros. Y esto ya sería segunda, ¿no? Segunda división. Getafe, Leganés, vale, segunda división. Vale, pero segunda división no vamos a tratar hoy. Hoy no es el día de tratar la segunda división. Bastante tenemos con la primera división. Así que bueno, vamos a enseñaros otra cosilla.